La caja negra 259, Antonio Pacheco. Bueno, Parque Valle, zona verde, estadio cerca, indefectiblemente tendrías que tener un vínculo con la pelota, ¿no? Sí, a ver, desde muy niño comencé a jugar y si algo soñaba yo algún día era jugar en el Centenario y jugar en Peñarol. Desde niño, muy niño, aquellos que son del barrio todavía se acuerdan de que yo siempre soñé con eso y bueno, tuve la suerte de haberlo hecho, haber cumplido con ese sueño que tenía desde muy niño. ¿Volvés al barrio seguido? Sí, claro, sí. Sí. Sí, mi mamá sigue viviendo en la misma casa donde yo me crié. Y bueno, el Unión Vecinal, ¿no? Como mojón ineludible en tu camino, como mojón inicial en el vínculo con la pelota. Sí, yo, a ver, a los 5 años yo creo que ya jugaba en el Unión Vecinal. Y a partir de ahí hice toda lo que es el baby fútbol en el club. Y una vez que terminé el baby fútbol, pasé enseguida a mis inicios en Peñarol, donde me llevó mi papá con el Cacho Caetano al primer entrenamiento, donde se llaman aspirantes, como se le suele decir, para jugar. Pero sí que, digamos que mi niñez fue todo el baby fútbol Unión Vecinal y parte de la niñez, ya entrando en la época de la adolescencia y demás, en la etapa de la adolescencia, fue en Peñarol. ¿Y en Unión Vecinal de qué jugabas? A ver, de chiquito correríamos todo atrás de la pelota, no recuerdo mucho, pero como suele pasar hoy en baby fútbol, si bien cambiaron los nombres, porque en aquel momento eran diferentes los nombres, son por año, cuando éramos muy chiquititos correríamos, imagino yo, todos atrás de la pelota y después, bueno, normalmente de delantero, ¿no? Claro. Que fue la posición natural mía, más allá de posiciones puntuales en determinados momentos. Ya Cebollas, Babi, que eran las etapas más grandes, las categorías más grandes, ¿no? Sí. O cadetes hubo en un tiempo también. Y eran, no me acuerdo todos los nombres, pero eran Chata, Churrinche, Gorriones, Abejita hubo al principio. Ahí está. Semilla, Cebolla y Babi. Sí, tal Qué lindo cual. recuerdo. Sí, mucho. Aparte nosotros ahí formamos un grupo de chicos divinos, donde después algunos seguimos vinculados al fútbol en juveniles, otros no, pero algunos llegaron a primera, otros no, pero más o menos que aquella generación se vinculó al fútbol. Después, bueno, se hizo cada uno su camino, ¿no? ¿Y tu papá conocía a Cacho Caetano? Mi padre en realidad lo conocía porque en ese momento Cacho tenía una estación de servicio y mi padre, con los camiones de la empresa de mi mamá, que ellos trabajaban, cargaba nafta en la estación de Cacho y ahí tuvieron la relación. ¿Y tu papá le empezó a hablar del nene que quería jugar al fútbol? Sí, yo siempre digo que nos pasa a veces a nosotros ahora con el tiempo, ¿no? Mirá que mi pibe juega bien y si conoces a alguien, si esto, si lo otro. Me imagino a mi padre lo que le habrá molestado o dicho tanta cosa a Cacho que hasta el final Cacho vino a mi casa a buscarme con papá y me llevaron a entrenar a Sarón. ¿Y tenés fresca? A la Sacacia, perdón. ¿Tenés fresca la imagen de aquella primera práctica donde fueron muchos aspirantes, imagino? A ver, yo soy muy malo para la memoria, fresca, lo que fresca no, pero me acuerdo de cómo fue la situación. La Sacacia tiene 2 canchas, yo entré, nos recibe don Tito Goncalves, obviamente abrazo con Cacho, la presentación a mi papá, a mí, y entonces don Tito le dijo, están entrenando en la cancha de atrás. La Sacacia tiene la cancha principal y atrás una cancha más pequeña, donde en ese momento se hacía básicamente el entrenamiento y había fútbol. Y bueno, ahí me presentaron al entrenador y cuando me tocó entrar, entré, tuve la suerte de hacer 2 goles en ese entrenamiento y a partir de ahí me quedé. Por decirte algo, en ese mismo día estaba Martín García, el Tato, el Nico Rotundo y el Fede Magallanes. Después se fueron sumando un montón de chicos que llegaron a la primera después, ya sean octavas, sexta, séptima, y así fue como empecé. Y fuiste parte de una divisional que era dura, ¿no? Me refiero de un equipo que ganó todo. Sí, tuvimos una muy buena generación, sobre todo en cuanto a, más allá del resultado, que siempre es importante para llegar a primera división, y de los números de cada uno para llegar a primera división, de que muchos llegamos a primera división, que eso fue lo más lindo, porque el filtro es muy grande, desde que vos comenzás en octava, como comenzamos nosotros a primera, hay un filtro
es tremendo. Obviamente que habremos llegado, no sé, el 20%, 25% de lo que es toda la generación desde que vos iniciás hasta llegar a Primera División, que es un número tremendamente importante teniendo en cuenta que llega al 1% normalmente a la primera, ¿no? Bueno, y por ahí te tenemos en un registro de archivo del antiguo Deporte Total que salía en Canal 10 en una nota del querido Américo Signorelli, donde Fossati, que era el entrenador, habla y vos también como goleador, con una imagen bastante distinta a la de hoy en día, ¿no? Pero esto era lo que contaban. Solo ellos responsables porque son ellos los que forman el grupo. Y bueno, lamentablemente, lógicamente no te podemos traer a todos y vinieron ellos, pero en ellos yo represento mi homenaje a todos aquellos pibes que tuvieron participación, no importa si un minuto, si todos los partidos o si nunca, pero que estuvieron con nosotros durante todo el año. Felicitaciones, Jorge. No, gracias. Nombre completo y qué jugás. Antonio Pacheco, de 9. ¿Cuántos goles hiciste? 14. ¿Fuiste goleador del equipo? Del equipo, sí. ¿El mejor gol? El mejor gol creo que contra Liverpool, por la jugada que fue, pero el que me emocionó más y me dio más alegría fue el que hice contra Nacional. Cara de nene y pelo largo, qué época, ¿no? Qué lindo recuerdo. Sí, muy lindo, muy lindo. Ahí éramos quinta ya división, éramos primer año de quinta división. Y Jorge fue el primer año que dirige él en juveniles. Y bueno, tuvimos la suerte ese año sí salir campeones. Y sí, son tremendos recuerdos, muchos años pasaron ya. Han pasado muchos años. Pero me imagino ese tiempo, ¿no? Uno encuadrando la situación, vos en una etapa de florecimiento a la vida, de amigos, y con realidades tan diferentes, ¿no? Porque ellos en una época de disfrute y vos en una época de iniciación al fútbol y al profesionalismo, y con obligaciones tan distintas a las de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Pero porque la vida es así, uno toma elecciones y sabe que atrás de las elecciones, cualquiera que sea, hay responsabilidades que asumir. Y nosotros que en principio tomamos la decisión de jugar al fútbol, sabés la responsabilidad que tenés, porque en definitiva vos vivís de tu físico. A lo mejor en esas edades donde tus amigos se van a bailar, vos te tenés que ir a dormir porque el otro día jugás de mañana. Pero bueno, el tema de tener claro lo que querés hace a la cosa, ¿no? Yo recuerdo de levantarme temprano yo me tomaba 2 ómnibus en ese momento para ir a las Acacias desde mi casa, y cuando iba a la primera parada del ómnibus, que era la de mi barrio, obviamente a 2 cuadras de mi casa, venían mis amigos de repente de algún cumpleaños de 15, de algún baile, de alguna cosa, y yo me estaba tomando el ómnibus con el bolsito para las Acacias. Pero bueno, es parte también de lo que uno va viviendo y de lo que uno va sabiendo que tiene que pasar para poder llegar a cumplir un sueño, que el mío era de jugar en Peñarol y en primera, ¿no? Ahora, y mientras evolucionabas en juveniles, ¿seguías yendo a ver al primero? Siempre, sí. Yo me crié enfrente del estadio, ya me llevaban mis padres a ver a Peñarol, y obviamente que eso fue natural, hasta que un día de estar en la tribuna viendo aquel campeonato del 93, me suben a primera división y yo entrenaba en quinta, que era mi categoría, entrenaba en primera división y jugaba en quinta, que era mi categoría. Claro. Y así iba yo a la cancha a mirar, al mismo lugar donde siempre, con la misma gente de siempre, a ver los partidos, y al otro día estaba entrenando con ellos. O sea, una cosa increíble, ¿no? Y del mismo modo, me imagino, irías con tus amigos a la tribuna y un día para el otro ya te vieron ahí adentro en la cancha. Debutás en un partido de Conmebol. En ese año se hace 93. El año 93 se hace una selección de juveniles, por el primer equipo en julio-agosto estaban de gira por Europa, y se hace un seleccionado juvenil en el cual los más chicos de ese seleccionado juvenil, que éramos de la quinta, éramos el Nico Rotundo y yo. Nos convocan a entrenar, nos convocan a la concentración y fuimos al banco de suplentes en ese partido, que fui de vuelta tanto acá como en Buenos Aires, y yo tuve la suerte de debutar porque ingresé faltando poco para terminar el partido, tanto acá como allá, donde se logra la clasificación. Me imagino tus amigos, ¿no? Sí, no, es como
como lo hablamos con el Nico siempre, todavía al día de hoy nos acordamos de dónde concentramos, dónde dormimos, porque claro, para el chiquilín que llega a las Acacias, el siguiente paso para cumplir el sueño es ir a los Aromos. Y nosotros tuvimos esa suerte, siendo jovencitos, de vivir ese momento. Y claro, eso trasladado a todos los compañeros de quinta, trasladado a todos los amigos del barrio, era como impresionante. Era de alguna manera un sueño cumplido, muy personal, pero también muy colectivo, ¿no? O ellos corrían detrás de ese sueño tuyo también, Sin acompañándolo. Duda. No, y es que el fútbol es así. Por supuesto que después cuando vos te haces profesional empiezan a variar las edades. Claro. Entonces, si bien los objetivos personales, dependiendo de la edad, son diferentes, el común es siempre el mismo. Es salir campeón, ascender a primera división, siempre el fin es el común. El individual se da si lográs lo común. A partir de que vos lográs el objetivo de equipo, que es lo principal, se van dando cada una de las situaciones a las diferentes edades que se tienen cuando se está en primera división. El otro día, ya nos ocuparemos del tema de tu partido de despedida. Hablaron muchos y con mucho contenido, ¿no? Me llamó la atención Bengoechea cuando decía fue un jugador que siempre apareció en los partidos difíciles. Mucho de lo que pasó el otro día yo todavía no caigo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, que Pablo diga eso, cuando él era el abanderado de ganar todos los partidos importantes, me llena de orgullo. Él fue en esa generación para nosotros, era el líder futbolístico y aquel que siempre aparecía, siempre. En momentos claves él estaba siempre ahí, como tantos otros, pero digo, que él se haya manifestado de esa manera es algo que a mí me llena de orgullo. Yo aprendí muchísimo atrás de él, de los mayores de aquel entonces, porque es lo que uno fue aprendiendo que después intentó trasladar cuando fue mayor, ¿no? Porque claro, todas las etapas son distintas y todas son de mucho aprendizaje. Cuando sos joven, porque te apoyás en los mayores, y cuando sos mayor tenés que intentar que los jóvenes se apoyen en vos. Y la verdad que esas palabras de Pablo, para con mi persona, conmigo como deportista, fueron increíbles, ¿no? Ahora pasás raya y en toda la historia del profesionalismo, estamos hablando de 84 años, sos el jugador que más clásicos disputó. Habiendo existido de un lado y otro, Peñarol y Nacional, nombres tan grandes, ¿no? Sí, es mucho. Y es mucho, sí. No hablo de cantidad numérica, hablo de contenido, ¿no? Y ambas, porque es difícil que un jugador juegue tantos clásicos. Además de jugarlo, tuve la suerte de ser el que más ganó. Claro. Que podía haber sido diferente a lo mejor. O capaz que si no era por ganarlo, no hubiese jugado tantos. Exacto. 28 ganados fueron. Sí. Y casi el 50% de la cantidad que disputé, o sea que es un número muy importante. Y la verdad que eso en fútbol, a ver, seguramente con la dinámica del fútbol de hoy, no sé si habrá jugador que tenga tiempo como para poder llegar a jugar tantos clásicos, porque hoy los chicos se van mucho más jóvenes. Yo creo que mi arraigo con Peñarol no solamente de la parte deportiva, sino fue por el tiempo. Claro. Yo soñé jugar en Peñarol, obviamente por situaciones de vida deportiva y de crecimiento. Un día me tocó irme, pero yo quería volver joven y así fue, volví joven y bueno, después me retiré mucho más grande, pero sí, fue mucho el tiempo, muy lindo todo. Sí. Vamos a hacer una pausa. Antes te invito a compartir este testimonio de uno de los más grandes que vos en el vestuario, pero muy influyente. Seguramente anda por Maldonado y te manda este mensaje. El Gaby Cedrés, hablando del tiempo compartido. Bueno, yo creo que Tony llegó a ser ídolo de Peñarol porque estuvo toda la vida en el club, quiso los colores, soñó con jugar en Peñarol y bueno, al final, por suerte, terminó siendo parte de la historia de Peñarol, así que más allá de lo que lo distinguía como jugador, también fue
muy buena gente y le inculcó sobre todo en la última época a los más jóvenes lo que es sentir y vestir la camiseta de Peñarol. Y bueno, y las principales virtudes o características de Tony, yo creo que la inteligencia para jugar al fútbol, la rapidez mental y bueno, muy parecido al Pato Aguilera a la hora de definir, que yo sé que son muy feas o malas las comparaciones, pero es la realidad y también un físico no muy grande, pero sí con potencia física, a pesar de su altura, definía bárbaro y bueno, leía la jugada un poco antes siempre de que la pelota llegara a él y eso le hacía ganar tiempo, así que creo que son un poco las características que yo le resaltaría a Antonio. Fue muy grande como jugador y habla con mucho respeto y admiración. Sí, bueno, a ver, con Gaby nosotros tenemos una amistad que la generamos a través del fútbol precisamente, es uno de mis amigos que me ha dado la vida al fútbol y fue uno de los tipos que yo más aprendí cosas. En su forma de estar, de ser, de manejarse para con el resto. Y la verdad que bueno, hoy tengo la suerte de poder decir que tengo su amistad, ¿no? Y es lo que queda, es lo que importa. Sí, sin duda, porque yo creo que el fútbol obviamente que es una etapa de nuestras vidas, aquellos que nos dedicamos a esto, pero la vida es mucho más que eso, es decir, hay mucho más vida después que se termina el fútbol y bueno, hay que saber que esto es así, intentar de alguna manera generar los vínculos, las amistades y bueno, después viviremos de anécdotas, ¿no? Que bueno, seguramente pasa con todos y bueno, no vamos a ser la excepción nosotros. De esa nueva vida hablaremos. Antonio Pacheco nos acompaña, abrimos la caja negra, estamos en el Club Náutico y seguimos después de la pausa aquí en TV Ciudad. Te fuiste muy jovencito a Europa, Antonio. Era joven, 2001, ¿no? Me fui en el 2001, sí, era joven, pero normalmente en aquel periodo muchos de mi generación se fueron antes que yo, del club, y yo me fui con 24 años, pero tuve la suerte de estar mucho tiempo antes en Peñarol, es decir, jugué muchísimo tiempo en Peñarol para irme. Claro. Tuve de todos los momentos en aquellos periodos, porque bueno, como todo joven normalmente se decía que se iba, que se quedaba, viajaba por todo el mundo y estaba en mi casa, comentarios que se hacían constantemente, pero por suerte me fui creo en un momento que era justo para irme, habiendo ya vivido todo lo que había vivido en Peñarol, habiendo ganado todos los títulos que gané en su momento en aquel entonces. Y creo que se dio con naturalidad y en un momento importante para mí. ¿Y en qué plantel de fenómenos caíste, ¿no? Aquel Inter era una cosa impresionante. Sí, en aquel momento, bueno, normalmente siempre, ¿no? Los equipos que son como Inter así tienen un montón de jugadores impresionantes. A mí deportivamente el Inter no me fue como yo me fui pensando que me podía ir. Pero aprendí muchísimo, fueron de las etapas de mi vida donde más aprendí, porque... ¿En la convivencia con esos fenómenos? En la convivencia con eso y con la situación personal, porque a mí no me había pasado en Peñarol, deportivamente lo que me pasó ahí eran digamos, dos situaciones opuestas, ¿no? Ya te digo, de Peñarol ser partícipe de cosas históricas, jugar, ser protagonista, pasé al anonimato, digamos, deportivamente. Claro. En ese momento y si bien en la primera etapa, que fueron los primeros 6 meses en el club, iba convocado y demás, ya la segunda fue donde más sentí la diferencia, ¿no? Y para mí fue de muchísimo aprendizaje ese momento de la carrera. ¿Cuál fue el fenómeno que más te dejó cosas estando con él, viéndolo de cerca? No, deportivamente el Chino. Y mirá que ahí estaba, no sé, Ronaldo, sí, por ejemplo, ¿no? No, sí, estaba, y bueno, Ronaldo también, ¿no? Ni que hablar, pero el Chino fue un jugador diferente. Todo lo que a nosotros como jugadores nos costaba hacer, él lo hacía con una naturalidad increíble.
Y a mí eso me sorprendió muchísimo. Yo lo conocía a él, ¿no? De jugar en contra muchísimos años. Somos la misma generación y yo jugaba al baby fútbol, él jugaba en otro equipo, nos cruzábamos. Después él en Danubio, yo en Peñarol. Y la verdad que deportivamente, ni que hablar, hoy somos amigos, ¿no? Claro. Pero hablando de la parte deportiva, yo no vi jugador que hiciera las cosas que hacía él. Y edificaron una amistad en ese tiempo de encuentro. Una lástima, has hablado del tema, ¿no? Que vos no hayas podido estar en su despedida y él no haya podido estar en la tuya, ¿no? Sí. No es fácil el tema ese. Es un tema que bueno, que esperemos y ojalá en algún momento se solucione, ¿no? Esa es la realidad. A nosotros no nos cambia lo que es la amistad, es decir, nosotros tenemos una amistad, lo que es trasciende lo deportivo familiarmente. Entonces nos apenó, sí, que nos aconsejaran no participar, pero bueno, por una cuestión de prevención, de determinadas cosas que pudieran suceder. Pero bueno, es lo que toca, es lo que hay, es así. Es así, lamentablemente, pero es así. Sí, ni que hablar, que es lamentable, pero bueno, por eso uno siempre anhela o sueña con que eso cambie en algún momento, ¿no? Seguiste tu recorrida por Europa, estuviste a préstamo en diferentes equipos. De repente lo de Albacete fue lo mejor, ¿no? En cuanto a nivel de rendimiento. Sí, yo tuve 2 etapas de España, fueron muy buenas. El Español, que fue poco el tiempo, pero fue muy buena. Y la de Albacete sí, sin duda, porque fue donde básicamente hice la carrera en Europa, ¿no? En Alavés coincidiste con Peterman. Claro. ¡Puah! Sí. Que era presidente que quería ser técnico, ¿no? Sí, Dueño en del ese cuadro. momento era el dueño del equipo y a su vez el entrenador. Es decir, tenía un entrenador que estaba ahí, pero él en definitiva iba hacia los entrenamientos con los jugadores. ¿Y cómo convivían ustedes con una persona así? Bueno, yo en realidad nunca me había pasado, ¿no? Y creo que no pasa mucho eso. Pero tampoco era un tipo de fútbol, no tenía mucha idea de lo que era el deporte. Pero ejecutaba. Sí, bueno, el equipo así le fue también, ¿no? Es decir, al club. El club terminó yendo a quiebra, o sea, no fue de las mejores etapas de esa institución. Sí. A golpe de billetera el hombre funcionaba, lamentablemente. Sí. Esas situaciones se dan, aisladas, pero se dan, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí es donde uno se pone a analizar qué es mejor y qué es peor en cuanto a los procesos, ¿no? Eso a uno en la cabeza le puede o no ratificar más los pensamientos que tiene uno en cuanto a lo que debe ser una institución o cómo debe funcionar. Antonio, lo más grande que te tocó como jugador de Peñarol fue el quinqueño. Lo más grande que me tocó como jugador de Peñarol fue toda mi etapa en Peñarol. No puedo diferenciar ninguno. Sí, obviamente que en la historia quedó eso, pero mi sueño era levantarme de mañana y saber que tenía que entrenar a Sarón. O sea, no había un sueño más lindo en mi vida que saber que iba a entrenar y me iba a vestir de Peñarol. Eso es algo que soñé desde niño. Y después tuve la suerte de, lógicamente, cosechar muchas cosas, ¿no? Vos volvés de Europa, el paso por Argentina, pero sos 2 veces goleador uruguayo, ¿no? En tu regreso a Peñarol. Sí. Una vez ya campeón. Sí, salí goleador. Sí, yo me entreveraba. Así me entreveraba. Así, a veces iban los grandes, peleaban y aparecía yo chiquitito por ahí. Y me equivocaba, metía algún gol que otro, sí. Pero fíjate vos, ¿no? 2 veces seguidas goleador. Sí, pero eso es virtud de mis compañeros. Yo ya te digo, no. El fútbol es colectivo. Yo me tenía que revolver porque físicamente no era un portento físico, es decir, yo me entreveraba, yo veía a los grandotes que saltaban a cabecear y aparecía yo y trataba inteligentemente de rebuscarme para sacar beneficio del juego y beneficio para mis compañeros. Lectura de juego. Volviendo, repasando, yendo al archivo, vos tomás con mucha adultez y con mucha sensatez la decisión de que no siguieras en Peñarol después de la famosa Copa Libertadores, donde llegan a definir, ¿no? Y donde vos de repente perdés un poco de pie en el equipo por las decisiones del entrenador. Nunca hablaste con rencor del tema. No, para nada. Para nada, porque jamás se me podría pasar por la cabeza hablar en algo negativo para Peñarol. Sería imposible de mi parte, porque
más allá de las situaciones, porque aparte en fútbol son todas las situaciones, todas las situaciones se pueden presentar y te pueden pasar. Nadie está libre de nada en fútbol. Después uno personalmente puede o no compartir determinadas decisiones, pero alguien las tiene que tomar. En este caso se tomaron, el entrenador no contaba conmigo y así se lo manifestó a la directiva y así me lo manifestaron a mí. Entonces fue un momento sin duda que muy duro, creo que el más duro de mi carrera. Ajá. Pero eso no quita que bueno, que cada uno tiene que tomar las cosas y aprender de las mismas, ¿no? ¿Te planteaste dejar en ese momento? Sí, porque primero que no me esperaba esa situación, tener que vivir esa situación. Después porque yo se lo decía a Daniel Carreño cuando me llamó para jugar en Wander y me llamó Víctor Hugo Mesa, que en su momento era el gerenciador de Wander. Le manifesté lo mismo, que yo como hincha de Peñarol, identificado tanto con Peñarol, que la gente sabía y sabe, no quería que se tomara de parte de la institución una falta de respeto o algo así. Cosa que ellos me hicieron ver desde otro lugar. Y además porque, bueno, un día hablando con mi señora, entre tantas charlas que tuvimos en aquel entonces, mi hijo Benjamín era chico y me dijo, si tu hijo hablara te pediría que siguiera jugando. Y eso fue lo que a mí me hizo el cambio de chip, ¿no? Y ahí yo tomé la determinación de jugar porque aparte no me parecía justa la manera de dejar el fútbol, ¿no? En ese momento. Lo que debe haber sido aquel partido en el estadio, ¿no? Cuando vas a enfrentar a Peñarol. Sí, tremendo. Fue el peor día de mi vida, en el sentido deportivo, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, porque yo no imaginé nunca tener que jugar contra Peñarol. Entonces fue un día muy duro que la gente me lo hizo pasar muy emotivamente, pese a que yo estaba jugando y defendiendo otra institución, en la cual yo cuando decidí jugar para Wander sabía que ese día iba a llegar. Y la gente me fue a esperar al ómnibus de Wander cuando llegamos al estadio. Ni que hablar cuando el equipo sale al estadio. Un muchacho que se tira a la cancha para saludarme. Claro, que interrumpe el partido. Interrumpe el partido. Que vos lo protegés cuando va a salir, que pues la policía venía, ¿no? Sí, pero bueno, me parecía que lo que había hecho él no estaba bien, pero tampoco por haberlo hecho, que tenía un significado muy especial para él, y ni que hablar para mí cuando vi que era para mí. ¿Qué te dijo él? ¿Recordás? Sí, me acuerdo. Yo siempre lo guardé en mí, lo que me dijo, porque son de esas cosas que yo no juego más, ¿no? Lo que se dice en la cancha queda en la cancha, que a veces los jugadores, algunos lo entendemos y otros no, por un tema de tiempos. Y lo guardé para mí. Sí, pero fueron muy lindas las palabras y me hizo vivir un día, él como todos los que estaban en el estadio, ¿no? Muy particular. Y lo bueno, creo, siendo algo tan removedor, tan intenso, es que cumpliste con ese, el peor día de tu vida deportiva, con máximo rigor profesional. Sí. Jugaste muy bien, diste un pase-gol. Sí, a ver, porque esa es la responsabilidad que uno tiene siempre, independientemente de la situación que cada uno vivimos, ¿no? Yo cuando tomé, como te decía antes, tomé la decisión de jugar en Wander, sabía que ese día iba a pasar. Tanto es así que Wander, cuando yo hablo con ellos, me plantearon la situación y yo le dije que yo había tomado la decisión de continuar jugando al fútbol, no de elegir contra quién contra quién no iba a jugar, al contrario. Yo iba a defender a Wander. Que así lo hice en el año que estuve en el club. Y fue la mejor muestra de respeto, está muy bien. Se trata de eso. Sí, de compromiso. Está bueno, está muy bueno. Ahora me llama la atención, ¿no? Hablas del peor día de tu vida deportiva, haber ido al estadio a jugar contra Peñarol. Y de repente lo que uno puede pensar como el peor día que pintaba para ser el mejor, era el de la vuelta a Peñarol. ¿Cómo termina ese día? Y fue el mejor día, volví a Peñarol. Sí, me terminas quebrado. Sí, pero circunstancias de juego, son de esas cosas que uno cuando entra a la cancha, a ver, ojalá que no pase más, ¿no? Pero sucede, pasa,
Y me tocó a mí, ese día me tocó a mí. Y bueno, yo en el aire ya vi que la pierna me había quedado colgando y ya cuando le grito a Favaro, que era el entrenador de Fénix en aquel momento, que me había quebrado, y se para el partido, ya estaba pensando cuánto iba a demorar mi recuperación. Porque no se podía terminar así. Ese día la gente, como tantas otras veces, me habían regalado un día de mucha alegría para mí, me habían llenado el alma, me habían recibido con un cariño y respeto que hasta el día de hoy tienen para conmigo, que para mí es increíble, ¿no? Las muestras de agradecimiento que vos das cuando en la Sociedad Médica haces aquella conferencia de prensa tienen que ver con eso, ¿no? Con la manera en que la gente te cobijó, te rodeó. Sí. La gente conmigo tuvo y tiene al día de hoy, ya te digo, es algo muy fuerte que me toca vivir. De lo cual cuando jugaba yo le decía a la gente que no me iba a alcanzar el tiempo de juego para devolver tanto respeto y cariño. Hoy, un año después, con el partido de despedida, me volvieron a llenar el alma una vez más. Y cada vez que me muevo o me ve algún hincha de Peñarol, siempre tienen tanto respeto, tanto cariño que claro, vos no sabés a veces cómo agradecer, ¿no? ¿Te dolió más que te dijeran no desde dentro de Peñarol que la propia fractura? ¿Te puso en duda la posibilidad de continuar eso, el alejamiento provocado por otros de Peñarol y no de repente una lesión tan grave como esa? Son situaciones bien diferentes, ¿no? Una es una situación de juego en la cual el deportista, cuando es un deporte de contacto, está expuesto, y la otra es es una toma de decisiones que a lo mejor en mi caso yo no la esperaba y la recibí, y bueno, y fue como un revés, pero bueno, que había que acomodarse. Cuando vos volviste, Tony, después de la fractura, ¿volviste igual o el físico te pasó cuentas, esa lesión? A ver, cuando volví, yo me quebré en agosto y volví, digamos, oficialmente a jugar en febrero, si no me equivoco, inició el torneo ese año. Y contra Fénix también, volvés. Contra Fénix también, 6 meses después. Pero claro, con el tiempo, ¿no? Hoy me doy cuenta que, claro, yo cuando el tiempo está lindo en verano, cuando está el tiempo más lindo, la llevo bien. Cuando el tiempo está feo en invierno, me cuesta. ¿Es dolor o molestia? Sí, ¿Dolor? sí. Tanto es así que, claro, eso yo no lo había vivido. Yo volví bárbaro, me recuperé sin problema, entrenaba en pleno verano. Hice una pretemporada bárbara en aquel momento, más allá de que iba poquito a poco, porque claro, yo estaba volviendo a caminar, volviendo a empezar a correr, volviendo a sentirme un poco mejor. Pero claro, después que terminó aquel campeonato que terminamos ganando, cuando reiniciamos los entrenamientos en pleno invierno, ahí me di cuenta de lo que me costaba. O sea, no había ningún problema, yo lo superaba, aprendí a convivir con el dolor, pero ahí sí ya no era lo mismo. ¿Y para entrenarte, de repente te limitaba? No, yo entrenaba igual que mis compañeros, por una cuestión también de lo que decimos antes, ¿no? de respeto. Nunca me gustó entrenar diferenciado. Entrené desde el primer día que empecé a jugar al fútbol hasta el último de la misma manera. Sí, obviamente que sufría previo al entrenamiento o posterior al entrenamiento determinadas cosas que, bueno, que eran producto del clima o de la cancha, claro, o piso más duro, piso más blando. Pero ahí está el rigor profesional del que hablamos antes, porque perfectamente viendo cómo era el tema antes y después vos podías acomodar un entrenamiento diferenciado, pero jugabas el papel de líder desde el ejemplo, ¿no? Está bueno. Sí, es decir, es lo que debe ser, ni más ni menos. Está bueno. Vamos a ir a la pausa. Bueno, vino un saludo de Maldonado y otro desde Argentina, de alguien que el otro día estuvo especialmente, es el querido Juancito Laborio, que dijo, bueno, vamos a mandarle un saludo al Tony, ya que estamos, ahora sí del otro lado del charco. Contento, porque sé que en esto que vas a empezar a aprender en un tiempito a esta parte, vas a lograr tus objetivos, porque sos una persona perseverante, de mucha cautela, sos un muchacho muy austero,
en el cual las cosas que haces las haces bien, tanto como padre de familia, como esposo, como hijo sobre todas las cosas, y como amigo es ser reiterativo más por lo mismo, es decirte que tanto que te diga Memo, que te diga Adrián, que te digan los pibes del barrio, y sobre todas las cosas yo también te lo digo, sos inigualable. No se comparan las amistades porque las amistades no son todas las mismas, pero lo que sos vos como amigo, Tony, quiero ser insistente y pegajoso, ser pegajoso de tanto que uno te quiere, porque sos un amigo con todas las palabras, sos un hermano que la vida me ha brindado, sos un hermano chico, eso es lo que sos para mí. Y a vos, tanto como a todos tus seres queridos, que en ellos van emprendido tu familia, y mismo Adrián y Memo, que son amigos míos también, te mando un beso muy grande y desearte lo mejor. Es uno de esos personajes folclóricos que el fútbol te permitió conocer, ¿no? Sí, es verdad. Con Juancito, claro, llevamos una vida casi juntos, que me dio la suerte el fútbol de conocerlo y de bueno, tener la amistad que tenemos hoy. Él es amigo de mis amigos que se criaron conmigo, como decía él en el mensaje del negro Adrián y del Memo, y la verdad que generamos un vínculo de amistad hermoso porque son los que siempre han estado al lado mío, porque al jugador de fútbol se lo ve en esa exposición a lo mejor popular que se tiene por jugar al fútbol, pero no se lo ve cuando se baja el telón, como se dice, ¿no? Y ellos siempre estaban, siempre, en las alegrías y en las tristezas, siempre. Te propongo una pausa, Tony, entramos en la recta final de este diálogo. El encuentro es con Antonio Pacheco, abrimos la caja negra, enseguida volvemos. Bueno, de repente, ni escrito por el mejor de los novelistas, ¿no? Se daba todo, definición del campeonato uruguayo, 3 goles tuyos, y todo el mundo pensaba, bueno, el Tony se va en la gloria. Sí, aquel campeonato fue increíble, ¿no? Cómo comenzó y cómo termina, ¿no? Es algo que, sí, que parece guionado, ¿no? Parece ¿Sí? esas cosas que son increíbles. Una de las tantas cosas lindas que me tocó vivir atrás del fútbol, aún sufriendo gran parte de ese torneo, ¿no? Pero se dio de esa manera. Si yo hice en aquel momento esos goles, los hice por mis compañeros, como digo siempre, porque bueno, agarrá la pelota desde que empieza el partido y eludiza a todo el rival y no hay nadie más en la cancha que vos, sino que están vos y tus compañeros. Tuve esa suerte de lograr hacer eso y conjuntamente con eso poder regalarle un nuevo título a la hinchada de Peñarol, que tanto lo deseaba en aquel momento como siempre lo desea, y tuvimos la posibilidad con aquel grupo de regalarle un campeonato más a la institución. Y después del partido me preguntaron si era el momento, pero yo lo dije en aquel entonces que si yo tomaba esa determinación era injusto con la carrera, porque la carrera de un futbolista no se define por un partido o dos, se define por la carrera en sí, por todo lo que abarca la carrera. Entonces yo consideraba que en aquel momento tenía fuerzas como para continuar, que le podía seguir dando cosas al club, y así lo pensé y así continué, ¿no? Ahora, toda decisión implica riesgos. Vivimos tomando decisiones y siempre riesgos asumidos. En ese caso el riesgo que vos podías asumir, después los hechos lo determinan, ¿no? Es que otros marcaran el final de tu carrera y no vos precisamente. No, porque yo a ver, yo venía pensando de un tiempo atrás el hecho de terminar la carrera. Y no encontraba, por diferentes situaciones, no encontraba el momento porque venían los técnicos y me pedían que continuara, porque me decían que le podía ser útil no solamente jugando, sino además en lo que consideraba o lo que conlleva ser estar en Peñarol. Sí. Y bueno, eso fue aplazando mi decisión, pero yo le puse un final cuando viene Pablo aquel enero, y bueno, era con uno de los que yo había hablado antes, de precisamente
tomar esa decisión y bueno, cuando finalizó ese campeonato, con el partido que no se terminó, con lo que sucedió, bueno, ese día a mi familia le dije, bueno, aquí se terminó y después, como son decisiones que por ahí vos las tomás, pero estás esperando alguna cosa o no, y bueno, después ratificó lo que yo pensaba, toda la situación que se vivió en aquel momento, un comunicado de la directiva. Entonces yo confirmé aún más que mi decisión era la correcta. Antes de eso, ¿no? Vos decís, es el momento, ¿no te gustó lo que pasó en ese final? Fue muy desagradable, ¿no? Mi familia se asustó mucho ese día, sobre todo mi hijo, no la pasó bien. Y entonces, bueno, yo ya grande, la resolución después de que no se jugara el partido, que faltaban 8 minutos, que no sabía lo que podía pasar. Son decisiones que, bueno, que hay que tomarlas y yo en ese momento la tomé y la ratifiqué, bueno, como te digo, ¿no? Con todo lo que pasó después. En cuanto a ese cierre de situación, no la ve tan como vos, el entrenador del momento. Entrevistamos a Pablo abriendo este ciclo en TV Ciudad y él a propósito dijo esto, que vale la pena que escuches. Ahí está Pablo Bengoechea. Cuando a vos te trasladan la decisión de que el Tony no seguía, vos habías pasado por algo similar. Sí, sí. ¿Cómo lo resolviste? ¿Contigo? Conmigo yo lo tenía bastante claro lo que tenía que hacer. Con muchas charlas con el Tony. Los dos tenemos una forma de pensar con respecto a la institución que es muy similar. Que hay que cuidar a los ídolos, que por lo menos me parece, bueno, a mí al Tony también, de que la parte humana Peñarol la tiene que cuidar mucho más. Que no pasa solo. Yo mi problema acá era que, por ejemplo, para que se inaugurara el estadio faltaba muy poquito. Y no costaba nada que el Tony estuviera en la inauguración del estadio. Como jugador. Claro. Eso no tiene nada que ver con que yo lo fuera a poner de titular o no. Esas muchas veces las confusiones que hay. Que parece que nosotros, o lo que me toca a mí vivir, ¿no? De que porque tengamos una amistad no se va a respetar el grado o el cargo que tiene cada uno. O sea, yo quería que el Tony siguiera un tiempito más, porque era algo muy especial estar en el estadio de Peñarol. Él es, digamos, un ídolo del club y a mí como entrenador no me iba a perjudicar para nada. ¿Fue así? ¿Le pediste que se quedara? Y nosotros en esos 6 meses que estuvimos juntos, claro, nos pasó de todo, ¿no? Es decir, de que somos amigos y porque somos amigos determinadas cosas sucedían y nada que ver, al contrario. Es más, es cuando uno más debe respetar al amigo, porque los roles son bien distintos y tiene que saber cuáles son los roles. Yo siempre en toda mi carrera tuve claro cuál era mi rol, que era el de jugar al fútbol. Yo no era ni el entrenador ni el directivo. Ahí cuando uno empieza a pensar que las cosas deben ser diferentes o cree que son distintas, es cuando se empiezan a complicar o a complejar la situación. El dirigente tiene que dirigir bien la institución, el entrenador tiene que entrenar bien a su equipo y el jugador se debe de preparar para ser mejor cada día y tratar de defender la institución cada fin de semana de la mejor manera. Son situaciones bien, roles bien diferenciados. Pasa que, claro, a veces las funciones uno quiere abarcar más de lo que debe abarcar y no es así. Zapatero a su zapato, cada quien hace lo que tiene que hacer. Y cuando eso se confunde pasa de todo, ¿no? Pero yo desde niño siempre tuve muy claro esto. Y con Pablo hablamos muchísimo del tema, porque él insistía en mi continuidad. Y bueno, entre tanta charla que tuvimos, se dio lo que se terminó dando, ¿no? Y tuviste tu partido esperado y merecido en el nuevo estadio de Peñarol. Él decía, debió haber jugado en el estadio de Peñarol. En una jornada tan cargada de emociones, donde tantas cosas se vieron, se compartieron,
Hubo un homenaje en el vestuario, ¿no?, de los funcionarios. Sí, es verdad. ¿Cómo fue eso? Y a ver, yo siempre lo dije, ¿no? El jugador de fútbol se prepara para, como te decía antes, ¿no? Para jugar al fútbol el domingo y hacerlo mejor. Eso es una preparación que hace durante toda la semana, durante todos los meses, durante todo el año. Atrás de eso hay mucha gente que no se ve. Y son los que de alguna manera viven pensando en que no te falte nada. Y esos son los funcionarios de las aromas. Ellos están todos los días pensando en que a vos no te falte nada, en que la comida esté a gusto, que esté al punto que vos la querés, que los aromos estén limpios, los utileros, que los zapatos los tengas en perfectas condiciones, la ropa cuando te la dan. Hay un montón de gente que no se ve que es igual de importante que vos. Y eso hay que saberlo, por supuesto, las funciones son diferentes, los roles son distintos, pero ellos están. Y a mí el otro día bajaron al vestuario otra vez, estuvieron conmigo ahí. Fue lindo. Muy lindo porque... Te diste un abrazo lindo con Tito ahí en la cancha, también. ¿Ves? Otro de los emblemas de Peñarol en su función. El Tito, yo cuando era niño, los cambios, yo iba al estadio y los cambios, los jugadores no estaban en el banco suplente, estaban en el vestuario. Entonces Tito, como hasta el día de hoy, se paraba atrás del entrenador, el entrenador gritaba y Tito salía corriendo a buscar el cambio. Hoy eso ya el Tito no lo hace más, pero hace otras cantidad de funciones para que el jugador se sienta cómodo. Y son los que tienen un valor impresionante para mí. ¿Llevaste pensado lo que ibas a decir o salió? No. Me encontré con que tenía el micrófono y que tenía que hablar y yo me emociono mucho. Y me cuesta. Pero bueno. Clarito. ¿Sabés lo que pasa? Fue muy... sacudió ese, no se imaginan lo que los extrañé. ¡Pah! Y es verdad, no hay nada de lo que digo que sea o pensado o analizado antes. Yo lo que digo lo digo con el corazón y lo digo porque es la realidad. Porque yo conviví con la hinchada de Peñarol muchísimos años. Cada domingo ellos me regalaban situaciones diferentes. Y se extraña, sí. Es tan distinto un domingo sin ellos, sin Peñarol. O sea, no sin Peñarol, me refiero a sin cambiarte y representar a Peñarol, ¿no? Sí, porque son etapas de la vida. Yo soy de las etapas, creo mucho en eso. El jugador de fútbol empieza y no sabe cuándo termina. Yo tuve la fortuna de terminarla con mucha edad o con bastante edad. Y viví muchísimo tiempo conviviendo con la hinchada de Peñarol. Los fines de semana ahora son diferentes. Mi vínculo profesional con el club está terminado, pero no es sentimental. Yo miro absolutamente todos los partidos de Peñarol en mi casa, con mis amigos, y es distinto, sí, ¿no? Es distinto, es mucho más tranquilo. Hoy ya ese cosquilleo en la panza no está y el salir a la cancha y encontrarse con toda esa hinchada espectacular tampoco está. Se extraña, pero fue una etapa hermosa de mi vida que ya se terminó. Como mensaje final, este especial por el contenido, porque me parece no se detiene únicamente Pacheco futbolista, ¿no? Ahí está Don Gregorio hablando de vos. Cuando nosotros llegamos a Peñarol en el año 93, que fue la primera vez, Antonio ya estaba en el club, cumpliendo su etapa juvenil, donde pasó por las distintas categorías hasta llegar al plantel principal, donde ya en el 94 tenía una participación activa, ¿no? Más allá que en el 93 él participó y trabajó con nosotros. Y de ahí se fue prolongando en el tiempo, no solo la relación de futbolista, ¿no? Sino un conocimiento más profundo que nos llevó a tener una gran amistad hasta
el día de hoy que podemos decir que somos amigos. Y realmente ya de aquellos primeros pasos que él empezó a dar en el club, se veía un chico muy respetuoso e inteligente, súper inteligente, muy observador, y que supo capitalizar las experiencias, rodeado de mucha gente ya, con un recorrido largo, que en esos años participaron en los distintos planteles. Y bueno, pasó el tiempo, él se fue al exterior y lógicamente que también supo capitalizar ahí sus experiencias, y en su retorno marcó lo que ya todos conocemos, ¿no? No es fácil definir cómo se llega a ser ídolo de una institución, de un club. Él lo logró. Y yo digo de que no solo la capacidad futbolística lo llevó a eso, sino su calidad humana. Y yo te lo voy a definir en pocas palabras. Cuando se es un buen hijo, cuando se es un buen padre, cuando se es un buen amigo de los amigos y cuando es un hombre solidario, se llega a lograr lo que él realmente vivió el día sábado pasado, en un hecho que tiene un gran significado, pero no solo en nuestro país. Muy pocos en el mundo tienen ese privilegio que Tony se ganó. Bien, es profunda la mirada del hombre. Sí, es... Te vuelvo a decir que son cosas que me ha regalado el fútbol, ¿no? Tener esa amistad con Gregorio como tengo hoy, haber aprendido tanta cosa, ¿no? En su momento y al día de hoy, que uno sigue siempre aprendiendo y hoy nos vemos asiduamente y uno siempre trata de escuchar para aprender y bueno, que él haya dicho todo esto que ha dicho, no tengo palabras, es decir, viniendo de una persona como Gregorio, uno que agradecimiento puro, no hay otra cosa. Hay un par de palabras que me parece definen tu carrera, ¿no? Respeto por vos, tu profesión y los demás, ¿no? Y profesionalismo. Y me parece también que enfocado en lo que viene, partís de esa base para prepararte, ¿no? Hiciste el curso de entrenador, hiciste el curso de gerente deportivo, te estás cargando de herramientas útiles mirando hacia adelante. Sí, porque uno puede haber vivido y aprendido muchísimo de lo que es el juego, el fútbol y lo que es el entorno futbolístico, pero bueno, ahora nos toca otra etapa, otra situación en la cual hay que prepararse. Hay que prepararse para poder en algún momento ser llamado, si es que así es, no solamente por lo que uno fue, sino por lo que uno puede aportar. ¿Te ves en Peñarol? Es que eso no va de decir, a no ser, dependiendo de la función, va a depender o no de mí. Depende siempre, lógicamente, de los que están en el mando de la institución. Yo, mi etapa, como te dije antes, mi etapa laboral con el club, por decirlo de alguna manera, el compromiso, digamos, que yo tenía laboral, finalizó. Ahora está el sentimental, que ese es el mío, el diario, el que hoy tengo que vivir, y bueno, eso dependerá lógicamente del futuro, de lo que suceda y se verá. Lo que sí está claro, volviendo al inicio, es que uno se tiene que preparar, porque el jugador de fútbol, si bien uno ve el domingo, se prepara desde muy chico para ser jugador de fútbol.
Y bueno, y esa etapa se terminó y comienzan nuevas etapas en las cuales... sos joven para la vida. Muy joven. Ese es el tema. Sí, sí, muy joven. Lo que pasa es que, claro, son roles bien distintos, no tiene nada que ver. Lo que vos viviste como jugador de fútbol, no va a haber nada que iguale eso. Lo que sí, hay muchas cosas por hacer, de las cuales también te puedes sentir lleno y pleno como cuando jugabas. Antonio, un gusto. Disfrutar de este tiempo, de este momento, de tu familia, de este lugar recreativo, pero tan constructivo y bueno, que venga lo mejor, que siga viniendo lo mejor. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mario, la verdad un gusto y bueno, el futuro verá dónde nos encuentra. Que sea lo mejor. Gracias. Antonio Pacheco nos acompañó, abrimos la caja negra con ustedes el reencuentro como siempre, la semana próxima aquí en TV Ciudad.